Buenos días, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean todos muy bienvenidos aquí a la casa de nuestro Padre Celestial. Me gozo grandemente el poder estar aquí con ustedes, adorando, glorificando a aquel que vive por los siglos de los siglos sin fin. También quiero dar una calurosa bienvenida a los hermanos que a través de las redes sociales, a través de YouTube, nuestro canal de YouTube, y también a través de nuestro canal de Facebook Live, están con nosotros conectados, escuchando la palabra de Dios, los benditos mensajes de la verdad presente para estos tiempos, que es lo que el rebaño de Dios necesita, la verdad presente, el mensaje que dará el fuerte pregón y que hará que miles de personas se conviertan en un día como sucedió en el Pentecostés. En estos momentos vamos a orar, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe en el estudio de su palabra y así podamos comprender el tema muy importante que hoy vamos a tratar. Así que aquellos que puedan, les invito a que inclinen el rostro para tener unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos una vez más que nos ayude para que al abrir tu palabra no sea yo, sino sea tu Espíritu el que nos hable. Así como ese mismo Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de la antigüedad, hoy queremos que ese mismo Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender el mensaje de tu palabra y permite que este mensaje pueda quedarse grabado en nuestros corazones, Señor. Límpianos de toda maldad y de todo pecado y cúbrenos con el manto de la justicia de Cristo Jesús. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que cada palabra que salgan de mis labios sean tus palabras y no las mías. Sean palabras bañadas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a los hermanos que a través de las redes sociales están conectados, escuchando tu palabra, Señor. Bendícelos a ellos, bendice a sus familiares también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a tratar una temática muy importante. Recordemos que por este mes de octubre hemos estado hablando acerca del juicio investigador. Y esta doctrina del juicio investigador es una doctrina muy importante, pero al mismo tiempo hemos dicho que es una doctrina típica de la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero es una doctrina típica fundamentada en la palabra de Dios. La doctrina del juicio investigador no es un invento. La doctrina del juicio investigador es algo fundamentado en la palabra de Dios. Y como nosotros estamos en esta serie, hoy vamos para el tercer tema del juicio investigador. Pero vamos a ver la continuación del tema anterior que nosotros habíamos hablado, que es el día de expiación y 1844. Hoy va a ser la segunda parte del tema del día de expiación y 1844. Porque hoy vamos a conectar el día de expiación, el Yom Kippur, la fiesta del Yom Kippur, con 1844. Ahora, hay algo muy importante que la Biblia habla y es un término que nosotros debemos de manejar. La Biblia habla de dos palabras muy importantes: el tipo y el antitipo. Ahora, ¿qué cosa es el tipo? Miren, para que nosotros podamos comprender estas palabras y queremos que ustedes se les graben estas palabras, tipo y antitipo. El santuario terrenal es el tipo, es la sombra. Ahora, el santuario celestial es la realidad, es el antitipo. En el santuario celestial, el Cordero, ¿a quién representa? Jesús. A Cristo Jesús. Amén. Pero ese es el tipo, pero el antitipo, la realidad de ese Cordero, ¿quién es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo? Jesús. Cristo Jesús. Entonces, el tipo es la sombra. El antitipo es la realidad. ¿Me hago entender?
Recordemos que en Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios le dice a Moisés: y me harán un santuario para habitar en medio de ustedes conforme al modelo que se te ha mostrado. La pregunta es, ¿qué modelo se le mostró a Moisés para construir el santuario terrenal? ¿Cuál fue el modelo? El del santuario celestial. Entonces, ese santuario terrenal es una sombra, es un modelo del verdadero santuario celestial. Entonces, el santuario terrenal es el tipo, el santuario celestial es el antitipo, porque es la realidad. Vamos entonces ahora a la lectura bíblica y hoy vamos a utilizar Daniel capítulo 8, versículo 14. Y va a ser uno de los textos base para poder entender el asunto del por qué como adventistas creemos que en 1844 fue la purificación del santuario. Dice Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y quiero para ustedes compartir una cita de la sierva del Señor que se encuentra en Consejos para Escritores y Redactores, página 53. Miren lo que dice esta maravillosa cita, que al mismo tiempo es una advertencia para nosotros. En lo futuro se levantarán engaños de toda clase. Y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. En pocas palabras, ella está diciendo, en lo futuro, el pueblo de Dios va a ser bombardeado con toda clase de engaño de la palabra de Dios. Muchos van a venir torciendo pasajes de la palabra de Dios, van a venir torciendo las escrituras para engañar al pueblo de Dios. Sin embargo, ella dice de que nosotros necesitamos terreno sólido. ¿Qué significa eso? Que nosotros hoy más que nunca tenemos que estar anclados en la verdad de la palabra de Dios. No en la verdad de los hombres, porque la verdad de los hombres es relativa y engañosa. Necesitamos estar anclados en la palabra de Dios. Por eso es que ella dice, necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columna sólida para la edificación. Ahora, esto que señalé en amarillo para mí fue algo muy importante. Dice, ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. La verdad que el Señor ha establecido y que los pioneros adventistas diligentemente buscaron en la palabra de Dios, ella dice, esas verdades que nosotros tenemos no pueden ser removidas. No pueden ser cambiadas, no pueden ser modificadas, tienen que mantenerse tal y como el Señor las ha dado. Amén. El enemigo introducirá falsas teorías. El enemigo que va a introducir falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. ¿Sabían ustedes que al principio del movimiento adventista, la doctrina del santuario celestial fue atacada? Y uno de los primeros acérrimos enemigos que atacó y cuestionó la doctrina del santuario fue el pastor Dudley Marvin Cartwright, pionero de la iglesia adventista. Fue el primero que atacó la doctrina de la iglesia adventista. Otro pastor muy fundamental que atacó esta doctrina fue el pastor Albion Fox Ballinger. Otro que cuestionó y atacó la doctrina del santuario. Pero ya la sierva del Señor nos está advirtiendo que uno de los engaños del enemigo es que en el reino de los cielos, o sea, en el cielo, no existe santuario.
Este es uno de los puntos que inducirán a algunos a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Ella dice, todas las verdades que en los últimos 50 años, cuando ella estaba viva, el Señor estaba revelando, dice, esa es la verdad de Dios. Pero si no estamos anclados en esa verdad, si no estamos fortalecidos en esa verdad y no tenemos un fundamento sólido para comprender las verdades del Señor, pues entonces fácilmente, por falsas teorías, vamos a ser removidos. Vamos a apartarnos de la verdad para aceptar el error. Por eso es que es muy importante la doctrina del santuario celestial y lo que Cristo está haciendo en ese santuario. Vamos ahora a dar un repaso para entrar en materia. Vamos a dar un repaso para entrar en lo que es en el tema de esta mañana. Y vamos a dar un repaso del tema anterior. En el tema anterior nosotros hablamos acerca del Yom Kippur. En el capítulo 16 de Levítico y el capítulo 23 de Levítico se habla del Yom Kippur, el día de expiación. Una de las cosas que también nosotros hablamos la vez anterior era acerca de las fiestas judías. Las fiestas de primavera era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y el Pentecostés. Y en las fiestas de otoño estaba la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo eran las fiestas de las trompetas? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué mes era? En el séptimo mes. Principio de año del calendario judío. El séptimo mes que iba entre septiembre y octubre. El primer día del séptimo mes era la fiesta de las trompetas. Y después, 10 días después de la fiesta de las trompetas, venía la santa convocación más solemne de las 7 fiestas judías. Y era el día de expiación. Y después del día de expiación, 15 días después, era la fiesta de los tabernáculos. Ahora, una de las cosas que también nosotros habíamos dicho en el tema anterior era que cuando comenzaba el primer día, cuando comenzaba la fiesta de las trompetas, durante esos 10 días, los judíos lo llamaban Yamim Noraim, que significa los 10 días de temor. Porque ya cuando venía la fiesta de las trompetas, que tocaban las trompetas, ya los judíos tenían que irse preparando para el Yom Kippur, la fiesta más importante del año. Porque en el Yom Kippur, en el día de expiación, en ese día eran borrados los pecados del pueblo de Israel que durante un año se iban acumulando en el santuario terrenal. Eran días de temor. Por eso los llamaban Yamim Noraim. Porque cuando llegaba la fiesta del Yom Kippur, en ese día la persona que no se afligía era cortada del pueblo de Dios. El Yom Kippur era un día, era una fiesta, era un día de juicio. Y cuando comenzaba la fiesta de las trompetas, al tercer día de la fiesta de las trompetas, el sumo sacerdote, donde quiera que él viviera, él tenía que trasladarse a Jerusalén. Y en Jerusalén, en esos días, tenía que hacer una preparación espiritual. Tenía que hacer una preparación espiritual. Entonces, en el noveno día, antes del día 10º, en el noveno día, ya el pueblo de Dios estaba en ayuno y oración, preparándose para el 10º día, el día de expiación, el día del perdón. Y entonces en el 10º día venía el sumo sacerdote con su ropa de lino
porque toda la ropa que él se ponía ese día era de lino blanco. Él traía 2 carneros, hacía expiación por él, porque ante él hacer expiación por el pueblo había que hacer expiación. Él tenía que hacer primero expiación por sus pecados. Pero ese día por la mañana, ante él hacer expiación por el pecado, el sumo sacerdote se daba un baño. Y ese baño era un baño ritual, era un baño de limpieza, de purificación. Entonces llevaba los 2 carneros al santuario, al atrio. Y había un carnero en el cual él hacía expiación por él. Y después que una vez el sumo sacerdote hacía expiación por él, entonces traía 2 carneros más, uno que era echado suerte para Azazel y el otro era para Jehová. El chivo que era para el carnero que era para Jehová, el sumo sacerdote colocaba sus manos y ahí confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y una vez confesados los pecados del pueblo de Israel, ese carnero era muerto. Lo mataban, tomaban su sangre, y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que entrar sin zapato. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés vio la zarza ardiendo y él quería acercarse? ¿Qué fue lo que le dijo Jehová desde la zarza ardiente? Quítate tu calzado, tus sandalias, porque en el lugar donde tú estás pisando, ¿qué era? Era santo. Entonces, al sumo sacerdote entrar al lugar santo, el sumo sacerdote tenía que quitarse los zapatos, porque iba a entrar al lugar santo y iba directo al lugar santísimo. Y una vez que él entraba al lugar santísimo, tomaba de la sangre, lo rociaba sobre el propiciatorio, por el lado del propiciatorio, y entonces después salía y lo untaba en los cuernos del altar. Y el otro chivo, que tenemos un tema para hablar del chivo expiatorio, del chivo Azazel. Hay un tema en el cual vamos a identificar el personaje de este chivo Azazel. El sumo sacerdote, una vez que después salía, ponía sus manos sobre el chivo que era para Azazel. Ahí, al poner sus manos sobre el chivo, confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y por manos de un hombre designado, ese chivo era enviado al desierto a morir solitario. Y la persona después que regresaba al campamento, una vez que dejaba ese chivo en el desierto, cuando llegaba al campamento tenía que quitarse esa ropa, tenía que lavarse para purificarse y ponerse una ropa nueva. Y todo esto, mis queridos hermanos, lo podemos leer en Levítico capítulo 16 y también en el capítulo 23. Ahí está todo el ceremonial del día de expiación. Vuelvo y repito, ese día la persona que no se afligía era cortada del pueblo. Era cortada. Porque ese día era un día de juicio. Era un día de juicio. Ahora, cuando nosotros vamos a Levítico, capítulo 25, Éxodo 25, vamos a Éxodo capítulo 25 de nuevo. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Miren lo que dice Éxodo 25, 8 y 9. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harán. Volvemos a este versículo clave.
El deseo de Dios era habitar en su pueblo, en medio de su pueblo. Pero Dios le ordena a Moisés a construir un santuario. Pero el versículo 9 dice: haz conforme al modelo que a ti se te ha mostrado. Y hoy vamos a ver con la palabra de Dios de que ese modelo que Dios le mostró a Moisés era el modelo del santuario celestial. Vamos ahora a Salmo 102, versículo 19. Salmo capítulo 102, versículo 19. Salmo 102, versículo 19 dice así. Miren lo que dice el salmista David. Porque miró de lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Desde dónde miró Jehová? Desde los cielos. Dice, desde lo alto de su santuario. Y lo otro que sigue nos dice dónde es que está ese santuario. Dice, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Y cuando vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 1, miren lo que dice ahí ahora Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y dice el versículo 2, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Cómo es eso que el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre? Ahora, ¿quiénes fueron los que construyeron el tabernáculo terrenal? El pueblo de Israel. Pero ahora aquí Hebreos capítulo 8 versículo 2 me está diciendo que Cristo Jesús es ministro del santuario. Dice, y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, comparándolo con Salmo capítulo 102 versículo 19, entendemos que aquí se está haciendo referencia al santuario en los cielos. Y miren lo que dice el versículo 5, confirmando lo que dice el versículo 2. Dice, vamos a leer el versículo 5, dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el apóstol Pablo nos está queriendo decir aquí que lo que había en el santuario terrenal era un modelo, era una sombra de las cosas celestiales. Y por eso es que hoy queremos dejar bien en claro que el santuario terrenal era un modelo del santuario celestial. Amén. Miren lo que dice el pastor Uriah Jeremías en su libro El Santuario y los 2300 días de Daniel 8:14, página 212, versículo 1, hablando acerca del día de Yom Kippur, lo que sucedía ese día. Miren lo que dice: en el día de la expiación, el sacerdote, tomando una ofrenda del pueblo, aparecía con la sangre de esta ofrenda general por el pueblo y la rociaba sobre el propiciatorio, directamente sobre la ley, para satisfacer plenamente sus demandas.
Siendo así satisfecha sus demandas, la ley liberó su control de todos los pecados en el santuario, y a través de ellos, de los pecadores de quienes habían venido, entonces el sumo sacerdote, si podemos expresarlo así, recogió todos los pecados sobre sí mismo y los llevó fuera del santuario, colocando sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio, Azazel. Confesó sobre él todos estos pecados, transfiriéndolos así de sí mismo al macho cabrío. Ahora, en el tema que nosotros tenemos, que vamos a dar más adelante acerca de Azazel, vamos a ver el por qué el sumo sacerdote tomaba esos pecados del santuario y lo ponía sobre el chivo expiatorio Azazel. Tenemos un tema solamente para eso y vamos ahí a descubrir muchas cosas interesantes que nosotros no sabíamos, que son sorpresas, pero vamos a esperar a ese tema. Transfiriéndolos así de sí mismo al macho cabrío, entonces la cabra se los llevó y con él perecieron. Esto es un comentario del día de expiación. Ahora, vamos a nosotros dar un breve repaso de los muebles que habían en el santuario terrenal. Miren, en el santuario terrenal, cuando nosotros entramos por la puerta del este, estaba la puerta del atrio. Entrando por la puerta del atrio, estaba el altar del sacrificio. En el atrio es el patio. Después del altar del sacrificio estaba la fuente del agua. Miren aquí, la fuente del agua. Este es el altar del sacrificio y esta es la fuente del agua. Cuando el sumo sacerdote en la fuente del agua, antes de entrar al santuario, tenía que lavarse las manos y los pies. Cuando entraba al lugar santo, como bien dije anteriormente, él tenía que quitarse los zapatos. ¿Por qué? Porque iba a entrar en el lugar santo. Y cuando usted entraba al lugar santo, el primer mueble que usted se encontraba a su mano derecha era la mesa de los panes de la proposición aquí, que estaba en el lado norte. A su mano izquierda, en el lado sur, estaba el candelabro de oro. Al frente de él estaba el altar del incienso. Este era el lugar santo, los tres muebles que había en el lugar santo. El lugar santo del lugar santísimo era dividido por una cortina. Y cuando entraba al lugar santísimo estaba el arca del pacto con el propiciatorio, que es la tapa donde estaba el arca, con la figura de los dos ángeles labradas a martillo, y dentro del arca estaba el maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón que floreció. Recordemos que todos los días el sacerdote entraba al lugar santo, todos los días. Pero el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo era en la fiesta del Yom Kippur, en el día de expiación. Una vez concluida la fiesta del día de expiación, el sacerdote no volvía a entrar más al lugar santísimo hasta el siguiente año, en la próxima fiesta de expiación. Ahora, estos mismos muebles que nosotros vemos aquí, una vez que ya por la palabra de Dios hemos entendido que en el reino de los cielos hay un santuario celestial y que el terrenal era figura del celestial, vamos entonces ahora a ver los muebles en el santuario celestial. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y el capítulo 4, versículo 5, Apocalipsis 1, 12, se habla de los candelabros. Pregunto, ¿en el santuario terrenal estaba el candelabro? Sí, porque lo vimos. Vamos a la figura anterior. Miren aquí, en el lugar santo, el candelabro de oro aquí, en la parte sur, cuando uno entraba por la puerta, aquí estaba. En el versículo
4 y 5 se habla de las lámparas. La pregunta es, ¿en el santuario habían lámparas? Sí, habían las lámparas que eran los brazos de los candelabros. Las lámparas, esta parte de aquí arriba de los candelabros, donde se le echaba el aceite y se prendía fuego. En Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 5, se habla del altar del incienso. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 5. Apocalipsis 8. Del 3 al 5, miren lo que dice la palabra de Dios. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, noten que aquí se habla que el ángel tenía un incensario en la mano. La pregunta es, en el santuario terrenal, ¿el sumo sacerdote tenía un incensario de oro? Claro que sí, porque el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo, en el incensario, él ponía incienso aromático y tomaba un carbón encendido del altar y lo colocaba en el incensario de oro para que ese olor fragante llenara el lugar santo con el incienso. Entonces, este ángel tiene un incensario de oro, pero el sumo sacerdote en el santuario terrenal también tenía un incensario. Pero también se habla del altar del incienso, y si nosotros vamos a la figura anterior, en el lugar santo estaba aquí el incensario, frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Lo que estamos haciendo es una comparación para que vean que los muebles que habían en el santuario terrenal también están en el santuario celestial. Miren aquí, Apocalipsis 11, 19. ¿Alguien sabe cuál es este mueble? El arca del testimonio. Vamos a Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11, 19 dice: y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. También la Biblia, el santuario celestial, también los escritores de la palabra de Dios también le llamaban templo. También le llamaban templo. Dice, y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? ¿En la tierra? En el cielo. ¿Y qué fue lo que se vio? Fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande, y grande granizo. Ahora, noten que Juan vio el arca del pacto, y el arca del pacto contiene los 10 mandamientos. Ya en el reino de los cielos no está la vara de Aarón, ni está el maná. Está el arca con el propiciatorio, que es la cubierta del arca, y dentro del arca, ¿qué era lo que venía? Los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Sin embargo, en la figura anterior, ¿dónde era que estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Entonces, cuando Juan ve en el cielo el templo de Dios abierto y ve el arca del pacto, ¿qué parte del santuario ve Juan? El lugar santísimo. Juan ve, mis queridos hermanos, el lugar santísimo abierto. Ahora, una de las cosas muy importantes es que si el santuario terrenal era figura, era una copia del santuario celestial, cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 8,
Vamos de nuevo al libro de Daniel. Daniel capítulo 8. Versículo 14, pero vamos a leer desde el versículo 13. Dice: y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. La pregunta es: ¿en qué fiesta judía el santuario era purificado completo de las inmundicias y de los pecados del pueblo de Israel? En el día de expiación. Entonces, aquí el ángel le está diciendo a Daniel: hasta 2300 tardes y mañana. Y como nosotros aquí estamos tratando, porque el capítulo 8 estamos tratando con profecías, en profecías, cuando se da tiempo, o sea, cuando se da cifras de días o de tiempo, un día en profecía representa un año. En profecía, los eruditos protestantes y hasta los judíos estamos de acuerdo que cuando estamos tratando en profecías y se dan medidas de tiempo de días, esos días representan un año. Entonces, cuando el ángel le dice hasta 2300 tardes y mañana, la tarde y la mañana, esto nos recuerda ¿a qué? La creación. A la creación. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1, dice: fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces, tarde y mañana se está refiriendo a un día. Y cuando dice hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, está diciendo que hasta 2300 años. Y después de los 2300 años el santuario será purificado. El santuario será ¿qué cosa? Purificado. Ahora, nosotros entendemos que este santuario no es el santuario terrenal. ¿Por qué no es el santuario terrenal? Porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 cuando Tito con sus tropas romanas invadió Jerusalén y destruyó el santuario. Y eso es una profecía, lo leemos ahí en Daniel capítulo 9 versículo 26. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, refiriéndose a Tito, que era el general romano, dice: y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y ¿qué cosa más? Y el santuario. Y eso se cumplió en el año 70. El mismo Jesús predijo, refiriéndose a Daniel, el mismo Jesús reiteró de nuevo de que el santuario iba a ser destruido. Cuando nosotros lo leemos en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Miren lo que dice Mateo 24, versículo 1 y 2. Dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Era un edificio bien majestuoso, el templo. Y Jesús le dijo: ¿no veis todo esto? Refiriéndose al templo. Dice: de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba prediciendo la destrucción del templo, que era la gloria del pueblo de Israel.
y se cumplió en el año 70. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 8, versículo 14. Volviendo a Daniel capítulo 8, versículo 14. Si hubo una purificación del santuario al final de los 2300 años, es porque entonces antes de los 2300 años debió de haber en el santuario celestial el servicio diario, porque recuerden que el santuario terrenal tenía el servicio diario, pero también tenía el servicio anual, que era el día de expiación, que era donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Después que se acababa el día de expiación, que el pueblo quedaba limpio de todos sus pecados y perdonado, el sumo sacerdote volvía de nuevo a sus labores de ministrar diariamente en los servicios diarios en el lugar santo. Entonces, si nosotros entendemos que después de los 2300 años el santuario celestial fue purificado, porque si fue purificado es porque hubo o hay un Yom Kippur, un día celebrándose en el reino de los cielos, el día de la expiación. Entonces, anterior al día de la expiación, debió de haber habido un servicio diario. La pregunta es, ¿cuándo comenzó este servicio diario? ¿Y cuándo comenzó el servicio del día de expiación? Y es algo que hoy necesitamos comprender. Miren lo que dice Stephen Haskell en su libro La historia del vidente de Patmos, en la página 363, párrafo 1. Dice: el libro de Apocalipsis es una revelación de la obra de Cristo en el santuario celestial. El primer capítulo lo presenta caminando en medio de los candeleros. Eso fue lo que nosotros vimos anteriormente. El capítulo 1 habla a Cristo caminando en medio de los candeleros, guardando y dirigiendo a su pueblo. En el cuarto capítulo tenemos una vista del trono de Dios en el santuario celestial, con las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Ya eso lo vimos en las figuras anteriores. El octavo capítulo revela a nuestro gran sumo sacerdote agregando mucho incienso con las oraciones de su pueblo mientras los presenta ante el trono. El capítulo 11, que también lo vimos, abre el lugar santísimo y revela el arca del testamento de Dios que contiene su ley. Con estos hechos ante nosotros, un estudio del libro de Apocalipsis no está completo sin un capítulo sobre el santuario y su servicio. Interesante cita. Vamos entonces ahora a ver, según Daniel capítulo 8, versículo 14, donde dice: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Vamos a ver cuándo fue o qué fecha podemos determinar, a partir de qué momento comenzaron las 2300 tardes y mañana. Vamos a ver cuándo terminan las 2300 tardes y mañana, pero también vamos a ver cuándo fue inaugurado el santuario celestial con su servicio diario y cuándo concluyó el servicio diario para comenzar el juicio de Dios, el día de expiación o el juicio de Dios. Si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 9, a partir del versículo
23 leemos: al principio de tus súplicas, Gabriel fue enviado para darle sabiduría a Daniel. Dice: al principio de tu súplica fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión, porque la parte que Daniel no entendía de la visión era la parte referente a las 2300 tardes y mañanas. Y entonces ahora Gabriel viene para darle entendimiento y explicarle la visión de las 2300 tardes y mañanas. Esta visión donde está este factor de tiempo, ese tiempo era el que Daniel no entendía. Y ahora viene Gabriel a explicársela. Y entonces miren lo que dice ahora el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La palabra determinada proviene de un verbo que se llama hatak en hebreo. Y la palabra hatak significa cortadas. O sea, de las 2300 tardes y mañanas, hay una porción dentro de esa profecía de las 2300 años donde va a haber un periodo de 70 semanas. 70 semanas, ¿cuántos días son? 490 días. En profecía, ¿cuánto sería? 490 años. Ahora Gabriel le dice: 70 semanas, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que hay 7 semanas más 62 semanas. Ahora, la pregunta es para los matemáticos: 62 más 7, ¿cuántos son? 69. O sea, 7 más 62 son 69. Nos faltaría una semana. Entonces, el ángel le dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la pregunta es: ¿de dónde fue que surgió o cuál fue esa orden que se dio para restaurar y edificar Jerusalén? Nosotros como adventistas del séptimo día hemos entendido que la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue en el año 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes I. Y cuando nosotros vamos al libro de Esdras, en el libro de Esdras se dan 3 decretos. El primer decreto lo encontramos en Esdras capítulo 1, del 1 al 11, que fue el decreto de Ciro. Pero ese decreto de Ciro solamente era para la edificación, para la reconstrucción del templo nada más. Y eso usted lo puede ver en Esdras capítulo 1, desde el versículo 1 al 11, el primer decreto de Ciro. Fue para la reconstrucción del templo. El segundo decreto fue dado, es el decreto de Darío, y lo encontramos en Esdras capítulo 6, del 1 al 12. Y ese decreto que dio Darío era para reafirmar el decreto de Ciro, ya que cuando leemos el capítulo 5, 4 y 5 de Esdras, vemos que la reconstrucción del templo se paró. Los enemigos de Dios lograron detener la construcción del templo. Pero Darío, al encontrar el decreto de Ciro, Darío ratifica de nuevo el decreto de Ciro y dice: esa construcción no se puede parar, esa construcción tiene que seguir.
Y entonces ahí está el segundo decreto de Darío, ratificando el decreto de Ciro. El tercer decreto lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 28. Que fue el decreto de Artajerjes, ya no para reconstruir el templo, sino ahora reconstruir la ciudad, como dice Daniel 9:25, donde dice restaurar y edificar a Jerusalén. Ya no el templo, ya el templo estaba construido. Ahora lo que faltaba era reconstruir la ciudad. Y ese decreto se dio en el 457. Ahora, si ustedes ven bien aquí la gráfica que tenemos aquí, el mismo ángel en el versículo 25 dice 7 semanas. Van a haber 7 semanas. Ahora, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. En profecía, si lo llevamos a profecía, ¿cuántos serían? 49 años. Entonces, desde el 457 hasta el 408, que fue la reconstrucción, en el 408, exactamente 49 años se demoraron los judíos en reconstruir completamente la ciudad. 49 años. La profecía, hermano, es exacta. Desde el 457 hasta el 408 van 49 años o 7 semanas. Ahora, pero dice 7 semanas más 62 semanas. 62 por 7 son 434 días que llevado en profecía serían 434 años. Entonces, desde el 408, 434 años nos llevan hasta el año 27 después de Cristo. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el versículo 27 dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. En el año 27 Cristo fue bautizado. Ahora, una semana, ¿cuántos días lleva? 7 días. Proféticamente serían 7 años. Ahora, la mitad de 7, ¿cuánto es? 3 y medio. Entonces, desde el año 27, 3 años y medio nos llevan hasta el año 31 después de Cristo. ¿Qué sucedió ahí? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque bien claro dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. 3 años y medio, como dice el versículo 27, dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo murió en el año 31, ya ahí cesó los rituales del santuario terrenal. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por los pecadores de una vez y para siempre, trayendo eterna redención. Pero faltan 3 años y medio para completar la profecía de las 70 semanas o los 490 años. Desde el año 31 hasta el año 34, ¿qué sucedió en el año 34? El apedreamiento de Esteban. El apedreamiento de Esteban. Ahí en el año 34 se acaba la profecía de los 490 años que Gabriel habló, le explicó a Daniel. En el año 34 ya el pueblo de Israel deja de ser el pueblo favorito de Dios. Y el evangelio pasa ahora a los gentiles, conformando los gentiles el verdadero Israel espiritual.
Entonces, si nosotros tomamos como punto de partida el 457 como punto de partida para la profecía de las 70 semanas o los 490 años, si lo tomamos como punto de partida para los 2300 años, ¿hasta qué año nos lleva? Desde el 457, ¿hasta qué año nos lleva? 1844. Por eso es que Daniel capítulo 8 versículo 14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces en 1844 comenzó el juicio investigador, el día antitípico de expiación en el santuario celestial. Pero si bien es verdad que en 1844 comenzó el juicio investigador, entonces significa que antes debió de haber un servicio diario. ¿Y cuándo fue que Cristo comenzó su servicio diario en el santuario celestial? Antes de comenzar el juicio investigador. ¿Cuándo fue que él comenzó? ¿Cuándo fue que él comenzó su servicio diario para después pasar al servicio anual, el día de expiación, el Yom Kippur? La misma palabra de Dios lo dice. Si nosotros leemos el versículo 24, la última parte dice: y para traer la justicia eterna, hablando de Cristo Jesús con su muerte, que él iba a traer su justicia eterna, y sellar la visión. Eso de sellar la visión significa que todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de nuestro Señor Jesucristo acerca de su vida, resurrección y su muerte, ya en la cruz del Calvario, ahí se iba a sellar todas las profecías referentes a la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para expiar la iniquidad y traer la perfecta justicia de Dios, la perfecta justicia de Cristo Jesús. Dice: y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esta palabra, mis queridos hermanos, es fundamental. ¿Saben por qué? Porque después de la muerte de Cristo se iba a ungir al Santo de los Santos. Y la pregunta es: ¿qué es el Santo de los Santos? En el Antiguo Testamento, cuando una persona era ungida antes de comenzar su cargo, por ejemplo, el sumo sacerdote Aarón, antes de ejercer su cargo y empezar a ejercer su cargo como sumo sacerdote, él y sus 4 hijos, en el santuario terrenal, ellos primero fueron ungidos. Hubo una ceremonia de ungimiento. Al igual que el santuario terrenal, antes de comenzar, de una vez que después fue construido, antes de comenzar sus servicios, hubo una ceremonia de ungimiento. Al igual que los reyes, antes de comenzar su reinado, primero había una ceremonia de ungimiento. Y hay muchas personas que piensan que esta palabra Santo de los Santos se refiere al ungimiento de Cristo Jesús, pero no se refiere a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Santo de los Santos en hebreo es Kodash, Kodashim. Santo de los Santos. Pero más interesante es que la palabra, el uso de la frase Kodash Kodashim en el Antiguo Testamento nunca se refiere a una persona, siempre se refiere al santuario terrenal. Aquí les tengo 4 versículos, pero hay muchísimos versículos donde cada vez que se usa la palabra Kodash Kodashim, Santo de los Santos o Santo Santísimo, se refiere al santuario. Vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo 29:37 dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Esa palabra santísimo en amarillo
en el original hebreo es Kodash Kodashim. Entonces, el altar de los sacrificios, ¿qué iba a ser? Un Kodash Kodashim, un santísimo. Dice, cualquier cosa que tocar el altar será santificado. Éxodo 40:10. Ungirás también, aquí del altar que se habla, Éxodo 29:37, es el altar del incienso, En Éxodo 40:10 es el altar del sacrificio, que dice, ungirás también el altar del holocausto, y todos los utensilios que se utilizaban en el altar del holocausto también debían de ser ungidos. Dice, y santificarás el altar, y será un altar como santísimo, Kodash Kodashim. Éxodo 30:29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Hablando de los utensilios, también hablando del perfume, que era un perfume que nadie podía duplicar, porque era un perfume especial que se utilizaba en el santuario. Ese perfume era Kodash Kodashim, santísimo. Vemos aquí Éxodo 30:36. Y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. ¿Qué cosa? El polvo fino. Solamente les puse estos 4 textos, pero por lo general hay muchísimos textos más, donde siempre que se utiliza la palabra Kodash Kodashim, todo es en referencia al santuario y a los utensilios, a todos los utensilios que habían en el santuario, eran cosas santísimas, Kodash Kodashim. Entonces, en el versículo 24, cuando habla, dice, espiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, significa que en el momento en que Cristo muere, se sella la visión, se sella la profecía, todo lo que los profetas hablaron referente a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, se cumple en su muerte, y después de su muerte viene el ungimiento del santuario. Mi pregunta es, ¿qué santuario? El celestial. ¿Saben por qué es el santuario celestial? Porque cuando Cristo muere, su muerte en la cruz dio fin al sistema ceremonial del santuario terrenal. Por eso es que en la palabra de Dios, cuando vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo dice que cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo, y ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, al rasgarse el velo, ¿qué fue lo que se vio hacia el interior del velo? El arca del pacto. Ese velo que se rasgó simbolizó de que con la muerte de Cristo todo el sistema ceremonial del santuario terrenal, junto con su fiesta, llegaron ahí a su fin. Entonces, después, cuando Cristo resucita y asciende a los cielos, entonces es en el año 31, aquí en el año 31, después de su muerte, que Él resucita y asciende al cielo, es en el año 31 donde Él unge el lugar santo del santuario celestial y empieza su ministerio diario en el santuario celestial. Pero ya después, en 1844, al final de las 2300 tardes y mañanas, es cuando entonces Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para emprender la última fase, que es la expiación, el perdón, el borramiento de todos los pecados del pueblo de Israel. Es por eso que nosotros entendemos que en 1844 comenzó ese juicio investigador, porque anteriormente habíamos dicho, según el apóstol Pedro, que dice que es menester de que el juicio comience por ¿dónde?
por la casa de Dios. Y es por eso que Apocalipsis 14, versículo 7 dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cuándo comenzó ese juicio? En 1844. Entonces, a 178 años, de 1844 hasta el 2022, llevamos 178 años donde el juicio de Dios todavía continúa. Comenzó desde los justos muertos y terminará con los justos vivos, antes de que se cierre la gracia, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, aún todavía la gracia de Cristo cubre al pecador que haya cometido los pecados más horrendos de su vida. Aún todavía la gracia de Dios está disponible para perdonar pecados. No importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa cuán profundo nosotros hayamos caído, no importa cuán lejos nosotros nos hayamos apartado de Dios, su gracia, donde quiera que estemos, puede alcanzarnos y traernos de nuevo a los pies de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que hoy la invitación que el Señor nos hace, Él dice: venid. Isaías 1:18, vamos a buscarlo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice: si tus pecados fueren como la grana, si tus pecados fuesen lo más negro, lo más sucio, Él dice, no importa, porque como la nieve serán emblanquecidos. Amén. En pocas palabras, Dios te está diciendo: no importa lo que tú hayas hecho, yo te perdono. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarte, para salvarte y para restaurarte. Amén. ¿Por qué entonces vas a perecer hoy tú en tus pecados? ¿Por qué vas a perecer? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En pocas palabras, Dios nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Amén. Dios nos está ofreciendo un nuevo comienzo. Dios nos está entregando una página en blanco ahora, olvidando la página pasada, lo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes de todo corazón, Dios pone en el libro de los cielos perdonado, y entonces te entrega una nueva página en blanco. La pregunta es: ¿qué vas a escribir tú en esa página en blanco? La decisión es tuya, mis queridos hermanos. Pero Dios hoy nos está llamando a una mayor consagración. Dios hoy nos está llamando a una mayor unidad. Dios hoy nos está llamando a que nosotros realmente practiquemos el verdadero amor de Dios, ese amor desinteresado, ese amor que lo da todo a cambio de nada, sin esperar a recibir nada. Dios hoy está llamando a su pueblo, porque muy pronto esta bendita esperanza
que nosotros tenemos del pronto regreso de Cristo Jesús va a ser una realidad. Pero Dios no quiere que tú te quedes fuera de ese gran banquete celestial. Dios quiere que hoy tú y yo estemos a cuenta para que cuando Cristo venga podamos verlo en el reino de los cielos, porque al Padre le dolería grandemente en su corazón si cuando en el reino de los cielos tú no estás allí y Él mire para tu silla y tu silla esté vacía. A Él le va a doler mucho en su corazón. Por eso es que hoy es el día aceptable de salvación. Amén. No mañana, no pasado, no el mes que viene. Hoy es el día aceptable de salvación. Por eso es que la palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Mi pregunta es, mi amada iglesia de Maranata, si hoy tú estás oyendo la voz de Dios, ¿vas a escuchar esa voz y obedecerla? ¿O vas a endurecer tu corazón e ignorarla? Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les guarde a aquellos hermanos que han estado conectados a través de Facebook Live. Gracias por estar conectados con nosotros y recordemos, hoy es el día aceptable de Dios. No esperes hasta mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde hoy y siempre. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Y en estos momentos vamos ahora a levantarnos todos para cantar el último himno para terminar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por habernos hablado hoy, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias porque aún todavía hay gracia abundante para el pecador, Señor. Ayúdanos cada día a poder tomar esos beneficios de esa maravillosa gracia que Jesús ha extendido a toda la humanidad, Señor. Que esa gracia cubra nuestras vidas y que delante del trono tuyo, Padre querido, nosotros podamos estar limpios y sin pecado, Señor, listos para ser trasladados al reino de los cielos. Amén. Guárdanos y cuídanos en el resto de esta tarde de tu santo sábado. Y antes, Señor, me despido bendiciendo a esta linda congregación diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos.